Por aquel entonces, yo era un niño de 5, quizás 6 años. Vivía con mis padres y mi abuela en una casa del viejo centro de Villa de Leyva. Era una casa de tapia pisada, con techo de teja de barro y corredores largos. Fue un sábado o domingo por la tarde, cuando estaba volviendo del mercado con mi abuela y mis padres. Para evitar el bullicio de la plaza principal, tomamos un callejón empedrado y estrecho, flanqueado por altas paredes blancas. Allí, junto a un canasto de basura volcado con olor agrio a guayaba pasada, había un montón de desechos. Y entre cáscaras de plátano y bolsas de fique rotas, destacaba un parche de color que me llamó la atención al instante. Era un payaso de peluche, enorme, casi de mi tamaño. Su traje de terciopelo desgastado tenía rayas azules y rojas, ahora embarradas de lodo seco. Sus brazos y piernas eran bien largos, como los de esas muñecas antiguas patonas, y sus manos eran guantes blancos, como los de las caricaturas clásicas. Lo que más me llamaba la atención era su cabeza. Era enorme, cubierta de un pelo sintético de un rojo anaranjado chillón. Donde irían sus ojos, había 2 botones negros, enormes y sin brillo. La sonrisa era una línea curva pintada con un rojo carmesí, que se extendía de una oreja a la otra. Era, y lo digo objetivamente, bastante aterrador. Alguien lo había tirado a la basura por alguna razón. Pero a mí me fascinó al instante. Corrí hacia él, ignorando la protesta de mi abuela. «Niño, no, déjalo ahí, que está sucio y no es tuyo», gritó ella. Pero yo ya lo había agarrado. Lo abracé con fuerza contra mi pecho sin dudar. El muñeco olía a tierra mojada y a polvo. Mi abuela, una mujer que leía los presagios en el vuelo de los pájaros y en la forma de las nubes, lo miró con el ceño fruncido, con una profunda desconfianza. «Esa cosa tiene una sombra larga, no viene del buen camino», murmuró. Pero yo, terco como una mula, me negué a soltarlo. Después de una discusión que casi termina en rabieta, mis padres, cansados del día de mercado, cedieron a mi pedido. «Es solo un muñeco feo que encontró en la calle», dijo mi papá. «Total, un buen lavado con jabón y quedará como nuevo». Así que al final me quedé con el muñeco. Cuando llegamos a casa, recuerdo que lo primero que quería hacer era lavarlo, así que después de insistir a mi madre un rato, nos fuimos al patio y ella me ayudó a limpiarlo lo mejor posible. Pero el olor a callejón nunca se le fue del todo, era tenue pero persistente, como un recordatorio de su origen. Se instaló en un rincón de mi habitación y de ahí no se movía hasta que yo lo tomaba para jugar con él o para ir a dormir. Las primeras noches fueron normales, pero pronto comenzaron los pequeños detalles que hicieron que me arrepienta de haber querido el muñeco en primer lugar. Una vez, al despertarme, lo encontré en el suelo, sentado al lado de la puerta de mi habitación, a pesar de haberlo tenido bien sujeto conmigo en la cama. Aún así, pensé que probablemente pude haberlo pateado mientras dormía y no me di cuenta. Así que ahí quedó el asunto. Los días pasaron, y aquel muñeco se convirtió en mi sombra silenciosa. Recuerdo una tarde en particular, un par de semanas después de aquella noche. El cielo se había nublado y una llovizna fría chocaba contra los techos de teja. Subí a mi habitación para buscar mi libro favorito, uno que mi mamá me había leído 1000 veces, pero yo siempre volvía a tomarlo porque me gustaba imaginar distintos finales. Sin embargo, justo cuando mi mano iba a girar el picaporte, escuché algo aterrador. Era un tintineo, como el sonido de un pequeño cascabel sacudiéndose. Me quedé paralizado un instante, con la mano en el aire. En mi cabeza, lo primero que apareció fue la imagen del muñeco, porque de todos mis juguetes, él era el único que tenía un pequeño cascabel en la punta de su gorro. Miré por la rendija de la puerta y vi al payaso sentado en su rincón, inerte. Pero entonces mi mirada se desvió hacia otro juguete, un osito a pilas que hacía ruido al moverlo. No era exactamente un cascabel, pero el sonido sí era parecido al que había escuchado. Son las pilas. El osito debe estar fallando, se le están acabando las pilas. Me dije a mí mismo, y un alivio instantáneo me recorrió completo. Mi mente infantil, desesperada por aferrarse a cualquier explicación que no fuera la aterradora verdad,
aceptó esa mentira sin cuestionarla. Lo que yo no sabía, lo que no podía comprender entonces, era lo fácil que resulta engañar a un niño cuando el que miente es su propio miedo. Pero esa fe frágil se quebró la noche del incidente. El aguacero de la tarde se había convertido en un diluvio torrencial que azotaba las tejas con furia. Los relámpagos cortaban el cielo en flashes de luz blanca, y cada uno iluminaba mi habitación de golpe, proyectando sombras grotescas en las paredes. Me acosté abrazado al muñeco para tranquilizarme, pero cuando por fin logré quedarme dormido, un ruido me despertó. No fue el ruido de un trueno ni el golpe del viento contra las tejas. Fue un sonido suave, como si algo hubiera caído al suelo desde cierta altura. Mis ojos se abrieron en la penumbra, ajustándose a la tenue luz de la luna que se filtraba por la ventana. Mi mirada, aún nublada por el sueño, se dirigió instintivamente hacia la puerta de mi habitación, que estaba justo enfrente de mi cama. Y lo que vi allí me dejó en shock. El maldito payaso estaba en esa misma habitación, de pie frente a la puerta. Su cuerpo delgado estaba completamente quieto, pero su cabeza volteaba a verme mientras su torso todavía estaba en dirección a la puerta. Yo recuerdo quedarme paralizado del miedo y no poder gritar ni moverme. Aunque lo intentara con todas mis fuerzas, algo parecía impedírmelo. Empecé a sudar cada vez más, y lo último que recuerdo de esa noche es ver cómo muy lentamente el muñeco se empezó a acercar hacia la parte posterior de mi cama. Ese fue el verdadero terror. El aire se solidificó en mis pulmones. Abrí la boca para poder gritar por ayuda, pero solo salió un hilillo de aire. El sudor brotó frío sobre mi frente. Podía sentir las gotas deslizándose por mis sienes, pero no podía mover un músculo para secármelas. Solo podía mirar. Mirar aquella cosa que yo mismo había rescatado de la podredumbre, que había abrazado con una compasión infantil y que ahora se sentía como una invitación al abismo. Esa cosa estaba rodeando la cama, y yo sabía que en cualquier momento su cabeza, con esa sonrisa macabra, se asomaría por el borde de la almohada. Mi corazón martilleaba en mis oídos amenazando con reventarme el pecho. La oscuridad a mi alrededor pareció espesarse. De pronto, en lo que fue un parpadeo fugaz, lo vi allí, sentado a los pies de mi cama, observándome inmóvil. Recuerdo cómo los botones negros de sus ojos reflejaban la luz tenue de la luna, y por un instante juraría que vi parpadear uno de ellos. Yo me hiperventilaba, hasta que un chasquido metálico resonó. Era el cascabel del gorro balanceándose suavemente, y fue lo último que escuché antes de que todo se volviera negro. Sí, me desmayé sin siquiera poder soltar un grito. Pero después de eso no recuerdo nada más. El pánico me arrebató la conciencia. Si me acuerdo del momento en que la luz del sol matutino me despertó, filtrándose por la ventana y siendo acompañada por el canto de los gallos. Yo estaba todo sudado, temblando, pero a salvo en mi cama. El payaso yacía en el suelo, en su lugar habitual junto a la cama, como si nada hubiera pasado. El alivio fue tan abrumador como el miedo de la noche anterior. Salí corriendo de la habitación, entre sollozos y palabras entrecortadas, conté lo sucedido a mis padres y a mi abuela. Como era de esperar, recibí las sonrisas condescendientes. Fue una pesadilla, mi amor, con tanto aguacero, decía mi madre. Fui tratado como un loco por todos, excepto por mi abuela. Ella no dijo nada, solo me miró a los ojos y en su rostro arrugado, curtido por el sol del altiplano, no vi duda alguna. Con las manos temblorosas, ella se acercó a mí y me levantó la remera. Sus dedos se detuvieron en mi espalda, donde según me contaron, 3 marcas finas y rojizas se cruzaban como zarpazos. No eran profundas, pero tampoco parecían hechas por mí. Y aunque no estoy tan seguro, no recuerdo que me hayan dolido ni ardido en ningún momento. Mi abuela entonces inhaló hondo, y su expresión cambió de la compasión al enojo contenido, un enojo que no era hacia mí, sino hacia eso. Sin mediar palabra, mi abuela entró en mi habitación, agarró al muñeco del brazo como quien agarra una culebra venenosa, y salió hacia el patio trasero. La seguí con mis padres detrás, protestando a medias, pero ella era imparable. Reunió astillas de madera y periódicos viejos,
Los amontonó en un claro de la tierra y los prendió fuego con un fósforo. Las llamas crepitaron ansiosas, iluminando su rostro. Y entonces, con un gesto que parecía un exorcismo, arrojó el payaso al corazón de las llamas. Yo observaba, hipnotizado, pero ahora sin miedo, solo con una extraña sensación de alivio, como si un peso invisible se estuviera quemando junto con el muñeco. Mi abuela permaneció a mi lado, con su mano apoyada sobre mi hombro, vigilando hasta que el último trozo del muñeco se convirtió en cenizas. Desde ese día en adelante no volví a tener ninguna clase de peluches o muñecos de ese tipo. Hay algo inquietante en ellos que me da mala espina. Y, por supuesto, el trauma con los payasos quedó latente en mí hasta el día de hoy, cosa que siempre atribuyo a ese muñeco maldito. Bueno, la lección de hoy es bastante clara. Si algún día encuentran un payaso sonriente en la calle, hagan lo que haría yo, salir corriendo en dirección contraria. No lo olviden, lo barato sale caro y lo gratis a veces te persigue por la casa a medianoche. Si llegaste hasta acá es porque el video te gustó, así que regálame un pulgar arriba y una suscripción. Así juntos podemos crear una comunidad muy activa. Sin más que decir, me retiro.